unos minutos de las 15 horas, aquí en Santiago de Chile. Sabemos que también tenemos personas desde otros lugares conectadas con nosotros. Vamos a dar inicio a nuestro primer webinar de este ciclo, denominado Liderazgo en Enfermería en tiempos de pandemia. Esta es una actividad conjunta que surge del trabajo colaborativo entre la Dirección de Enfermería de la Red de Salud UC Christus y la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica. Le voy en este momento a pedir a la directora de la Escuela de Enfermería, la señora María Isabel Catoni, que nos dé unas palabras de bienvenida en este primer webinar. Gracias, Claudia. Buenas tardes a todos y todas. Es un honor para nosotros este seminario web, organizar este seminario web, que ahora se llama webinar, y que antes realizábamos presenciales. Enfermería UC es más que la Escuela de Enfermería, es la Red de Salud UC Christus, como dijo Claudia Bustamante. Aquí se encuentra presente Sonia Abad, que es la directora corporativa de la Red de Salud UC Christus, y bueno, la Escuela de Enfermería. Estamos trabajando en forma integrada en esta pandemia y nos pareció que era una excelente idea en el fondo reunirnos para compartir las mejores prácticas, todo el esfuerzo que ha realizado Enfermería, no solamente a nivel de la red, a nivel del país, ¿cierto?, del Ministerio de Salud, y también a nivel global. Todas las crisis, decía Einstein, traen avances. Nadie desea una crisis, nadie desea que sucedan cosas malas, que las personas se enfermen y que fallezcan, ¿cierto? Pero justamente en el esfuerzo por superar esa crisis se producen grandes avances en la humanidad. Y bueno, yo creo que un avance importante es el hecho de que estemos en este seminario web todos juntos, conectados, en el fondo desde distintas partes del mundo, en forma gratuita, masiva, y en algo que yo creo que hace un año o 2 años atrás habríamos pensado que tenía que ser obligatoriamente presencial. Y otro avance quizás muy importante, creo yo que ha traído esta crisis, es el reconocimiento social para enfermería. Se ha relevado el rol de los enfermeros y enfermeras, se ha reconocido, la sociedad ha reconocido el rol de los profesionales de la salud en general, pero como nunca realmente he visto que se ha reconocido el rol de los enfermeros y enfermeras. Y nosotros queremos destacar el liderazgo que ha tenido en enfermería en esta crisis, justamente con nuestros invitados de hoy, con Pía Venegas del Ministerio de Salud, con Enrique Castro, que está enfermero de ciudadanía española e inglesa, que está transmitiendo en este momento desde UK, y con Carolina Croqueviel, encargada del área ambulatoria de la Red de Salud UC Christus. Las palabras flexibilidad, adaptación, superación, trabajo en equipo, se han hecho una realidad para superar en el fondo todos los problemas que hemos tenido que enfrentar para salir adelante como equipo de salud y también sacar adelante a los pacientes. Así que les doy las gracias, les doy la bienvenida a este seminario y bueno, bienvenidos a este seminario web de la comunidad UC, de Enfermería UC. Gracias. Muchas gracias, María Isabel, por estas palabras. Aprovechamos también de saludar a Sonia Abad, directora corporativa de enfermería, ¿no es cierto?, como en esta alianza que hemos desarrollado para este especial evento que tenemos hoy día. Como para dar inicio a la participación de nuestros panelistas, brillantes panelistas y muy especiales, con los que tenemos un vínculo muy particular, quería situar que estamos pensando en la atención primaria no solo desde la lógica tradicional de los niveles de atención, sino la atención primaria desde la filosofía de APS. Y para eso, solo para introducir, recordar, desde la declaración de Alma-Ata de 1978, que ya es como hablar del siglo pasado, no importa, la traemos hoy día de nuevo, porque la atención primaria es
La asistencia sanitaria basada en métodos y tecnologías sencillas, científicamente fundamentadas y socialmente aceptables, que estén al alcance de los individuos, familias y comunidades, a un coste aceptable por la comunidad y el país para que pueda cubrir cada una de las etapas del desarrollo. Con esa inspiración es que hemos convocado a nuestros panelistas de hoy que nos darán distintas visiones. Para iniciar, les voy a presentar a Pía Venegas. Pía es enfermera de la Universidad de los Andes, con amplia formación en investigación en epidemiología, es magíster en epidemiología de la Universidad de los Andes. Ha tenido una brillante trayectoria como profesional del Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, y en la actualidad está nombrada como Directora Nacional de Salud Pública en las residencias sanitarias del Ministerio de Salud, que se han transformado en una parte fundamental de la estrategia. Bueno, ella nos va a contar. Así que, Pía, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Tienes 15 minutos para tu presentación. Buenísimo, muchas gracias. En primera instancia, saludar a todo el equipo que ha realizado esta convocatoria. Agradecer también a María Isabel Catoni, que no hemos visto en tanta actualización de guía de práctica clínica renal. Y bueno, así es la vida. Hoy en pandemia, agradecer por la presentación, gracias por la parte brillante. Claudia, y bueno, cuando me plantearon hacer esta presentación, primero creo que el desafío, porque me dijeron, Pía, cuéntanos la experiencia de innovación, el primer desafío creo que es poder hablar de enfermería e innovación en el control del COVID, porque la cantidad de cosas que le podría contar, yo creo que ya a mi familia al menos los tengo aburridos con la cantidad de cosas que les cuento, porque bueno, contarle ahora también que estoy como jefa de salud pública de la Seremi RM. Entonces ya como que, o sea, es una cantidad de situaciones que han ocurrido en la pandemia y nada, poder hablarle un poco de la enfermería de innovación, el control de la misma pandemia. Creo que también hablar 15 minutos es otro desafío mayor, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible. Y en ese contexto, bueno, una pequeña hoja de ruta, yo les voy a hablar de la experiencia que tuvimos más que nada en Tarapacá, donde fue, yo lo refiero como una de las cosas que me ha cambiado la vida y donde yo percibí esto de la enfermería al servicio, la enfermería en innovación, tener que adaptarnos a esas palabras claves que ocupaba María Isabel, que muy bien hacen referencia. Comentarles que, bueno, yo estuve en una delegación ministerial en junio negros que lo pusieron mucho, acá en Chile yo sé que hay un exponente internacional y hay gente de otros países, acá en Chile donde más nos golpeó fue en junio, hablamos del junio negro en cuanto a pandemia, y yo llegué básicamente y con mi equipo, que nos fuimos una comisión a la región de Tarapacá, el 2 de junio, cuando Tarapacá, además de obviamente la región metropolitana por la concentración y densidad poblacional, era la primera región en cuanto a tasa de incidencia de contagio. En ese contexto, cuando nosotros llegamos, esta era la curva epidémica, yo en mi rol de epidemióloga, enfermera epidemióloga, ahí lo primero que preguntamos fue cuál era la curva epidémica, y al momento de modelar la curva, estos son con uso de datos, nos dimos cuenta que aquí estábamos, o sea, si no hacíamos algo para cortar en el fondo la cadena de transmisión para disminuir la velocidad del brote, aquí vamos a llegar, considerando también que la región de Tarapacá en su momento solamente contaba con un hospital y la cantidad de cama UCI y el profesional crítico, por ejemplo, no era una situación que estaba en el fondo en crecimiento, o sea, no era una situación establecida. En ese mismo contexto, lo que nosotros hicimos, formamos un equipo, y aquí voy a partir con la innovación. Siempre, cuando yo creo que a todos nos ha pasado como enfermeros, que nos han hablado de Florence Nightingale. Y cuando llegó Florence Nightingale a la guerra de Crimea y hacía sus mapas y se dio cuenta de detalles tales como, en verdad Florence Nightingale yo creo que formalmente era una epidemióloga, porque la epidemiología es el estudio de la población, o sea, el estudio de la salud de la población, pero con lógica sanitaria y con lógica social. Entender, cuando yo iba a ver mis mapas de riesgo, por ejemplo, acá tengo Alto Hospicio y Iquique, zonas críticas en la región, entender que el contagio está asociado a situaciones sociosanitarias y tener que ir a intervenir ahí tanto a la atención primaria, en el sentido de decir, ok, atención primaria, ¿cómo colaboramos?
ok, hospital, ¿cómo hacemos que en el fondo todo esto se articule? Es como la primera innovación, que yo creo que no es innovación. Lo que yo estoy usando son datos que son históricos. O sea, creo que hablar de innovación, como definición de innovación, es un aporte, pero más bien también hay que entenderlo como que está en nuestro sello. O sea, no me cabe duda que Florence Nightingale, nuestra madre de la enfermería, la innovación estaba ahí, ¿ya? En ese contexto también, otro tema que nosotros potenciamos cuando estuvimos allá fue ver en la movilidad, entender de nuevo cómo se comporta nuestra población para poder manejar y trabajar con ellos. Cuando iniciaron las cuarentenas en la zona, la movilidad se redujo, pero aún así, ya haciendo toda la educación de riesgo, la movilidad no se estancó con la cuarentena y aún así aumentó. Y aquí me voy a detener, y si me permiten 2 minutos más, yo les voy a... Esta es una reflexión que he tenido también con amigos en otros países y en otras situaciones. O sea, me decían al principio de la pandemia, Pía, qué bueno los números de Chile, qué bien estamos. Bueno, la realidad nacional y la realidad internacional nos han mostrado que aquí una pandemia y un virus nos tiene en nuestras casas, primero. Segundo, que con medidas sanitarias tan básicas como el lavado de manos, nosotros podríamos detener la cadena de contagio respecto a este virus. Pero aquí hay un punto 3, y con esto quiero ser súper enfática. La pandemia y la enfermedad en este sentido no solamente tiene que ver con un virus, con la capacidad hospitalaria, con la capacidad de la atención primaria de salud. La difusión y el manejo del virus mismo tiene que ver con personas, y esas personas están en una red social comunitaria, viven bajo ciertas condiciones de vida, de agua y saneamiento, servicios de atención de salud, vivienda, educación, y todas estas condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales son las que determinan la realidad sanitaria de la persona, ¿ya? Y quiero ser súper enfática en esto porque hasta que nosotros, como profesionales de salud, yo creo que es algo que también tenemos muy, muy inscrito, y de nuevo, yo creo que hablar de innovación en enfermería es particular, porque es como de nuestro sello. Nosotros, como enfermeros y enfermeras, tenemos la claridad y la convicción, de nuevo, en nuestro ADN, de esto. Entender la realidad sociosanitaria de nuestra población nos va a permitir entregar herramientas del cuidado. ¿Qué es la enfermería? Es la gestión del cuidado. ¿Qué ocupo yo para realizar gestión del cuidado? Todas estas herramientas. Entonces aquí viene el tema de los mapas de calor, el tema epidemiológico, la movilidad, pero esto, entender los determinantes sociales, es clave. En entonces nosotros llegamos, vimos la realidad Tarapacá, residencias sanitarias, ¿cómo lo hacemos? La residencia sanitaria en sí mismo no es la respuesta son varias cosas. Y en ese sentido lo que nosotros hicimos, primero obviamente habilitar residencias sanitarias como parte de la estrategia. En segundo lugar, hacer comunicación masiva y búsqueda activa de los casos, especialmente en los grupos objetivos. ¿Por qué? La gente, no sé si ustedes se acuerdan, yo no me acuerdo, pero me contaron, pero la gente, cuando fue el cólera, el brote de cólera en los 90, la gente entendió, y yo no sé si le ha pasado a usted, al menos me ha pasado a mí, yo nunca he comido una verdura que venga, una hortaliza verdura del suelo sin lavarla muy bien, o hasta con cloro, o en su defecto ser cocida. Y eso es porque nuestros padres ya están en el instituto, en el consciente nacional, de que si tú no lavas bien las verduras te vas a enfermar, y esa enfermedad te puede llevar a la muerte. Aquí hay una cosa que se llama comunicación de riesgo. Y esto es donde nosotros tenemos que tener la capacidad de innovar. Y aquí es donde nosotros tenemos que tenemos un rol clave como enfermeras y enfermeros y como personales de salud. Tenemos que tener la capacidad de ocupar comunicación masiva y comunicación del riesgo con todo lo que tengamos disponible. Redes sociales, los influencers, no influencers, ya nosotros trabajamos con todos los líderes sociales, y en el fondo ellos decían, miren, esta foto la subimos a Twitter en Tarapacá. Esta es una residencia sanitaria, aquí usted puede hacer su aislamiento seguro. Pero ahí mismo me decían, señorita, ¿qué es un aislamiento seguro? Y aquí yo le voy a hacer Isabel Catoni se puede reír un poco de mí, pero aquí yo tengo un compliance con el tema renal. La gente no tiene por qué saber que para cuidar sus riñones tienen que tomar 2 litros de agua al día. Y yo ando repartiendo agua como loca cuando estoy con gente, en reuniones pongo agua. Ya, bueno, ahora con la mascarilla un poco más complicado, pero generalmente eso pasa. Yo no tengo por qué saber eso, no tengo por qué saber el riesgo. Nuestra labor como profesionales de la salud está en comunicar esto. La gente
y nosotros nos hemos dado cuenta en la calle, no sabe lo que es un aislamiento seguro. ¿Qué es un aislamiento seguro? Tener una habitación y un baño, o sea, un uso higiénico para nosotros. Yo no podría hacer un aislamiento seguro en mi casa porque comparto baño, por ejemplo. Entonces, aquí hay una solución que es residencia sanitaria, donde nosotros invitamos a ir a las personas, y ahí la activación clave es de la atención primaria, que son los que están en la gestión territorial, están ahí, in situ, conocen a su población. Y yo les voy a decir que cuando nosotros estuvimos en Tarapacá, está la zona de Alto Hospicio. Aquí yo les voy a volver. En Alto Hospicio hay mucho, o sea, hay una realidad habitacional muy particular, y hay una cantidad importante de campamentos que no tienen, por ejemplo, acceso a agua potable. Entonces, la primera medida, son 3 medidas para combatir el COVID: mascarilla, distanciamiento físico y lavado de manos. ¿Cómo yo le digo a una persona que haga lavado de manos si ni siquiera tiene acceso a agua potable? Bueno, y no vemos. ¿Qué hacemos? Llevemos a la gente a residencias sanitarias, pero la gente no se quiere ir porque hay un tema social. ¿Con quién dejo mis cosas? ¿Con quién dejo a mi gente? Bueno, activemos los líderes comunales, y así una suma de cosas que en el fondo en el camino vamos aprendiendo. Y ya para ir terminando, porque si no voy a durar muy poco este seminario. Yo sé que hay mucha gente que puede decir cosas también muy interesantes. Nosotros cuando llegamos, y yo les voy a ser súper sensible, pero cuando modelamos esto, nosotros estuvimos en Tarapacá, volvimos, y después de varias intervenciones fue cerrar, ahí tuvimos una conversación en equipo. O sea, creo que también ahí la lógica de tener, nosotros somos como enfermeras y enfermeros, y en general el personal de salud somos un puente entre los tomadores también de decisiones, y al mismo tiempo la comunidad, tener la capacidad de hacer gestión del cuidado, de decirle a uno, oye, hagamos esto para poder manejar mejor la pandemia, cerremos el centro, manejemos mejor la caja de alimentos que le llegan a los contagiados. Todos esos ojos clínicos que yo les digo, se puede llevar a cabo. Y por ejemplo en Tarapacá vimos resultados tan interesantes como cuando nosotros llegamos, está la tasa, el RO efectivo, y como uno RO efectivo, que es la velocidad en el fondo de crecimiento de la epidemia, bajó a niveles bastante importantes e interesantes, con una notable tendencia a la baja, porque fuimos capaces de educar a una población, y además de educar a la población, a los líderes que en el fondo tenían que tomar las decisiones. Para terminar, porque no puedo irme por un deber social de esta presentación, advertirles: el virus sigue en el sistema, no se ha acabado el coronavirus, ¿ya? Acá hay un estudio de la Universidad de Washington que tiene números muy buenos, y donde ha mostrado que cuando nosotros tenemos medidas de distanciamiento social o distanciamiento físico, pero el tema social hay que tenerlo con ese término, cuando nosotros tenemos cambio en esas medidas, existe un repunte de los casos. Entonces mi invitación ahora es, por favor, a no bajar la guardia. Estos son datos sacados ayer desde Francia, Estados Unidos, Rumania, desde Johns Hopkins University, y en ese lugar nosotros vemos cómo el rebrote viene. Y ayer tuvimos malas noticias, yo creo que son siempre oportunidades, pero Oxford ya dijo que estaba un poco parado con la vacuna. Yo les digo, el cuidado y la educación de riesgo es la clave para la segunda fase, yo digo la segunda temporada de la pandemia. Estos son los números de Chile. Si bien hay una tendencia a la baja, aún no hay una estabilidad en la velocidad y reducción del brote. Hoy nuestros casos son asintomáticos. Estos son los casos de asintomáticos de Chile. ¿Estamos llegando con la búsqueda activa de casos? Sí, lo estamos logrando, pero aquí tenemos que tener conciencia de riesgo. Los lugares más peligrosos tras apertura son estos. Los llamados a hacer educación sanitaria, educar a la población como nuestros riñones, que hay que tomar 2 litros de agua, somos nosotros como agentes sanitarios. No tenemos, o sea, la gente no tiene por qué saber, pero sí al menos tiene que tener las herramientas para poder ir comunicándose y teniendo prevención respecto al riesgo. Aquí todos sabemos, y creo que todos hemos estado al tanto de esa información. Hoy tenemos una estrategia a nivel central que se llama TTA, que yo creo que lo han escuchado porque está muy de moda, que es testeo, trazabilidad y aislamiento. Entendiendo testeo como tomar test, ya sea sintomático o asintomático, como la búsqueda activa de casos. Trazabilidad, que es poder llegar a encontrar dónde está el virus y encapsularlo, ¿cierto? Y cortar el crecimiento del brote a través de la forma de contagio. Y el aislamiento, que hace referencia a un aislamiento seguro, ¿ya? Para terminar, indicadores, políticas públicas hacen y permiten el bienestar de la población para que todos estemos sanos, y en ese contexto 3 grandes lecciones. Primero,
Datos son progreso. Si yo tengo buena calidad de datos, tengo la capacidad de información, voy a poder tomar mejores y llegar a donde tengo que llegar. Segundo, el trabajo en equipo aquí es clave. No solamente los equipos de salud, sino que los equipos intersectoriales. Salud en todas las políticas. Y tercero, estoy convencida de que en el fondo la más bella de las artes, que es el arte del cuidado, está aquí con nosotros desde saber leer un mapa y un perfil epidemiológico correcto, hasta entender que la gente no tiene la capacidad, por ejemplo, de lavarse bien las manos o educar bien su lavado de manos. Yo les voy a decir, en la pandemia no podemos volver atrás. Yo no voy a recuperar lo que pasó antes. Pero sí, de donde estamos, cada uno de nosotros podemos cambiar el final de esta historia. Así que nada, esa es mi invitación y con esto termino. Claudia, muchas gracias por la oportunidad y gracias por la invitación. Muchas gracias, Pía. Varias veces dijiste estoy por terminar, así que por eso no te interrumpí. Buen truco, resultó. Buen truco, pero demoré 15 minutos. Muy bueno, 15 minutos, exactamente. Así que no fue necesario aplicar medidas de fuerza. Excelente. Me encantó tu mención de la Florence Nightingale. Están apareciendo algunas preguntas. Recordarle a nuestros participantes que para enviarnos sus preguntas, las vamos a hacer, preguntas, comentarios, ¿no es cierto? Las vamos a hacer al final de la ronda de presentación de nuestros panelistas, así que pueden irlas escribiendo, las vamos a ir recopilando para hacerlas. Así que muchas gracias, Pía, y de inmediato entonces les voy a presentar a nuestro siguiente invitado, que es el doctor Enrique Castro Sánchez. Enrique es diplomado en enfermería de la Universidad de Córdoba, España, Master in Public Health de la London School of, esto muy bien, Medicina Tropical en el Reino Unido, PhD en enfermería de la Universidad de Alicante. Actualmente trabaja en el Departamento de Enfermería de Adultos, en la Escuela de Ciencias de la Salud, en la Division of Nursing de la City University of London, en el Reino Unido. Y aquí me encanta esta parte y al propio Enrique probablemente va a hacer mención a ello, porque esto lo escribió él. Enfermera consultora en comunicación con el paciente del Imperial College Healthcare del NIH Trust, también del Reino Unido. Enfermera líder en investigación de la NIH Air Academy del Reino Unido. Así que con mucho gusto, Enrique, muy bienvenido. Tú nos cuentas desde dónde estás. Muchas gracias por la presentación y obviamente agradezco enormemente a la profesora Catoni, a la Universidad Católica de Chile, a la Red de Salud por la invitación y por la oportunidad de presentar algunas reflexiones acerca de la participación, el liderazgo de las enfermeras y de las enfermeras comunitarias en particular en la respuesta a la COVID, ¿no? Por supuesto, presento mi declaración de intereses, que la ponencia solamente representa mi opinión, así que cualquier error o cualquier comentario un poco controvertido, pues solamente representa mi opinión y no la de ninguno de mis empresarios o empleadores. Y supongo que también será importante comentar que muchas de las visiones que presentaré en la ponencia reflejan simplemente mi perspectiva enfermera desde un punto de vista asistencial, investigador, docente, gerente de abogada del paciente y también desde un cierto punto de vista ideológico. Así que espero que al menos sirvan para que la audiencia y el resto de ponentes podamos reflexionar acerca de lo que ha significado y significa esta pandemia. Y obviamente me ha encantado que Pía haga ese hincapié tan extenso y tan importante acerca de los determinantes sociales de la salud, de la enfermedad y de la atención sociosanitaria. La trayectoria epidemiológica de la COVID en el Reino Unido ha sido francamente espectacular. Aquí tienen un dashboard, un panel informativo acerca de esta trayectoria en los últimos 6 meses. A la arriba a la derecha tienen el número de casos. Un poco más de 350.000 personas han recibido un test positivo. Abajo a la derecha el número de fallecimientos como resultado más o menos de la COVID. Tenemos más de 41.500 personas fallecidas dentro de en los 28 días siguientes a un test positivo COVID, y el número de pacientes en el hospital.
a lo largo de estos 6 meses, más de 130.000 personas han sido ingresadas en el hospital para recibir atención como consecuencia de la COVID. El pico de atención o el pico de actividad generada por la COVID, creo que sinceramente ningún sistema sociosanitario en el mundo hubiese podido hacer frente de una manera óptima. Y creo que es importante reconocer esa situación. No creo que ningún sistema sociosanitario hubiese podido prepararse para hacer frente a este pico de casos, a este volumen de casos. Pero sí creo que, que es necesario abundar un poco más en los datos epidemiológicos, como decía Pía, para empezar a aprender algunos de los elementos diferenciadores de esta pandemia con respecto a otras infecciones o a otros problemas de salud. En el Reino Unido, al menos, la pandemia ha tenido un marcado gradiente social y marcado gradiente étnico. Y con esto quiero decir, por ejemplo, con el gráfico a la izquierda de su pantalla, el marcado gradiente social. La proporción de casos, en ese ejemplo en particular, el índice de mortalidad en las poblaciones más pobres deprivadas supera en varias veces la mortalidad en aquellos grupos sociales de un nivel adquisitivo más elevado. Eso no es muy sorprendente en general, pero sí nos va sugiriendo que la respuesta a la COVID ha de tener en cuenta este marcado gradiente social y también en el Reino Unido un marcado gradiente étnico, aunque es posible que la etnia, que la raza, simplemente refleje esa posición social. En el gráfico de la derecha, pues pueden ver cómo las personas de origen pakistaní, por ejemplo, pues tienen un 50% más de riesgo de fallecer como consecuencia de la COVID que la ciudadanía británica de etnia blanca, así como los ciudadanos de Bangladesh tienen un 80% más de riesgo que los británicos blancos. Tanto como si este marcador étnico refleja ese gradiente social que ya decía, o si hay algún elemento biológico, de nuevo tenemos que pensar en que la respuesta a la COVID no puede ser homogénea sin tener en cuenta estas pequeñas banderitas. Por supuesto, tampoco podría dejar de mencionar el impacto que ha tenido la COVID en cuanto a la mortalidad en los profesionales. Como dato triste o muy triste, en el Reino Unido han fallecido más enfermeras de origen filipino que las que han fallecido en Filipinas. Esto la primera vez que lo leí yo apenas lo entendía. En nuestro país, en el Reino Unido, fallecieron más enfermeras de las Filipinas que en su propio país. Y obviamente esto puede reflejar pues, ese marcador étnico, más ese marcador biológico, pero también desigualdades e inequidades generadas en el sistema de salud acerca del tipo de pacientes que las enfermeras filipinas, por ejemplo, cuidan, o el acceso a equipos de protección individual que esas enfermeras han podido tener. En Chile, los datos que he podido recabar, y este es un informe de Amnistía Internacional muy reciente, sugiere que alrededor de unas 30 enfermeras o profesionales sanitarios fallecieron como consecuencia de la COVID. Pero este marcado gradiente profesional, como verán, creo que ha tenido consecuencias a la hora de articular una narrativa heroica que puede que no nos haya sido muy beneficiosa. Podrán preguntarse cómo es posible que un país como el Reino Unido haya tenido una trayectoria epidemiológica simplemente tan desastrosa desde mi punto de vista. Pues creo que hay algunos determinantes que enlazan muy bien con el marco de determinantes socioeconómicos de la salud y la enfermedad que comentaba Pía. Entre estos determinantes, desde mi punto de vista, el determinante político, las decisiones políticas y del estamento político acerca de la gestión de la pandemia han sido desastrosas. Desde la apuesta por la inmunidad de grupo como política sanitaria, una implantación tardía de medidas de confinamiento y unas medidas de confinamiento light, muy ligeras, en las que no se trataba de confinar realmente, sino de sugerir el confinamiento a la población. Y por último, el abandono sin implantación efectiva de la app de seguimiento y monitorización. Y es muy interesante para mí el considerar que el primer ministro sugería que estas medidas de salud pública estaban dictadas por la evidencia científica, y aquí tienen a la derecha y a la izquierda del primer ministro pues un par de expertos que
que aconsejaban al primer ministro, pero realmente conforme la epidemia o la pandemia ha mantenido su curso, pensamos que realmente la ciencia no ha tenido el peso que nosotros pensamos. Obviamente, otro determinante muy importante ha sido el determinante económico, la estructura desigual y de inequidad existente en el Reino Unido. En el gráfico de arriba tienen los ingresos anuales del grupo del quintil de población más bajo, 7.700 libras anuales, y a la derecha tienen las 95.000 libras anuales de ingresos de las personas en el quintil más alto. Y el Reino Unido se caracteriza en cuanto a su Gini coeficiente o coeficiente Gini por una desigualdad o una inequidad social bastante marcada, muy parecida, quizá algo inferior a la de Chile, pero creo que estos determinantes y desigualdades estructurales se han reflejado en la pandemia y en la respuesta a la pandemia. Y por último, como determinante de la trayectoria epidemiológica terrible del COVID en el Reino Unido, se establece también la escasez perenne de enfermeras, no de la contratación de enfermeras, sino de enfermeras, porque no existen, y aunque queremos contratar, no podemos contratarla. A día de hoy tenemos más de 45.000 vacantes en cuanto a personal de enfermería. Y por supuesto también la desinversión de los diferentes gobiernos conservadores, en particular en la última década, la financiación o desinversión de la financiación del Sistema Nacional de Salud. Aquí pueden ver cómo en la última década, aunque el presupuesto de sanidad en el Reino Unido aumentó cada año, pero pueden ver cómo respecto a comienzo del año 2000, en el que el aumento anual era de un 8%, en la última década quizás no ha sobrepasado al 2-3%. La respuesta comunitaria al COVID dentro de ese contexto creo que puede articularse en alrededor de 3 pilares fundamentales: clínico, asistencial, profesional y social, y creo que estos 3 pilares nos han ofrecido la oportunidad de demostrar elementos positivos, pero también han producido algunas situaciones, escenarios negativos. Por ejemplo, respecto a la respuesta clínico-asistencial, desde el punto de vista positivo, ha permitido el desarrollo de nuevos roles y modelos profesionales, ha fomentado de una manera rauda la cooperación interprofesional e intraprofesional y la adopción de herramientas digitales, como comentaba la profesora Catoni, ha sido fantástica. Pero desde el punto de vista negativo hemos asistido a una transferencia de activos desde la atención comunitaria a la atención especializada o ultra especializada, y en particular el desamparo de las residencias de ancianos y centros de mayores. Un ejemplo o varios ejemplos de esta respuesta comunitaria articulada alrededor de nuevos roles profesionales. La expansión de competencias en las enfermeras de práctica avanzada ha sido fantástica. Como enfermera de práctica avanzada, obviamente fomento y estoy muy contento de esta expansión de competencias, y esta expansión de competencias se ha producido pues, desde el punto de vista de los cuidados respiratorios, con enfermeras de práctica avanzada comunitarias que evitaban el ingreso de pacientes respiratorios al hospital para evitar la sobrecarga asistencial, la provisión de cuidados paliativos en domiciliarios de manera bastante triste por el aumento de pacientes que los requerían, pero por otro lado fantástica la respuesta institucional a esas necesidades de cuidado, enfermeras de práctica avanzada en fragilidad y varios otros modelos que realmente han repuntado en cuanto a su impacto. Otros sistemas que han surgido al calor de la respuesta al COVID, por ejemplo, el refuerzo de la evaluación y triaje por parte de enfermeras comunitarias que mediante herramientas telefónicas o herramientas informáticas se han convertido en auténticos centros de coordinación y de evitación del ingreso hospitalario, y una coordinación no solamente a nivel comunitario, sino intersectorial, gestionando información con el hospital, gestionando información con residencias de ancianos, gestionando información con las familias de los pacientes, y por tanto ha sido fundamental. Y por último, la labor de las enfermeras comunitarias también ha sido fundamental para apoyar y ofrecer liderazgo en cuanto a la preparación del alta hospitalaria. Se ha producido una especie de cambio de dirección. Mientras que la alta hospitalaria tradicionalmente se gestionaba por parte de las enfermeras en el hospital,
en respuesta al COVID, las enfermeras comunitarias han sido las que ofrecían información y liderazgo a estas enfermeras hospitalarias. Un ejemplo candente acerca de estos nuevos roles también ha sido el desarrollo de roles totalmente innovadores como el de las PPE Helpers o enfermeras o profesionales sanitarios que ofrecen consejo y formación in situ acerca del uso prudente y adecuado de los equipos de protección individual. Y en este estudio que tengo en preparación, le ofrezco datos acerca del impacto que han tenido en cuanto a cómo se sentían de preparadas las enfermeras y otros profesionales sanitarios para utilizar los equipos de protección individual cuando recibieron el apoyo de estas helpers, de estas ayudadoras, y en comparación con el grupo profesional que no la recibió. Aquí que pueden ver cómo en bastantes indicadores las personas que recibieron el apoyo de este nuevo rol profesional se encontraban mucho mejor preparadas para hacer uso y uso adecuado de los equipos de protección individual. Este rol se ha desarrollado en 8 semanas. Se ha evaluado en otras 4 semanas y ha recibido el apoyo no solamente de la institución de Imperial College Healthcare, sino que también ha recibido ya el apoyo nacional, con lo cual se espera que este rol, a poco que estos resultados se publiquen, que ya están próximos a ser enviados a la revista, pues sean adoptados a nivel nacional. El uso de herramientas tecnológicas y digitales obviamente ha sufrido o ha experimentado una explosión en cuanto a la adopción. El hecho de que ahora la mayoría de las consultas, si no todas, se ofrezcan de manera digital, atención primaria, el programa Digital First, quiere decir que cuando una persona necesita ver a su médico de familiar y comunitario, enfermera familiar y comunitaria, que estas citas se ofrecen de manera digital primero. Obviamente hay elementos positivos y también hay que tener mucho cuidado de no estar creando paretos digitales, Pareto en cuanto a la ley de Pareto 80-20, en las que grupos ciudadanos con acceso a recursos sanitarios ven reforzado ese acceso, ya que las herramientas digitales pueden no ser accesibles para los grupos poblacionales más vulnerables. Pero aquí tienen un menú de oportunidades implementadas desde marzo en la estrategia digital COVID que puede ser interesante reflexionar o evaluar. Y aquí tiene un ejemplo del pathway, del trayecto clínico, la trayectoria clínica en la que el paciente pues, se pone en contacto con el centro de salud mediante el teléfono o mediante la página web o incluso la app. Hay un proceso de triaje y cribado en el que un profesional administrativo redirige al paciente o redirige al paciente al profesional más adecuado, y la interacción se lleva a cabo mediante una plataforma de videoconsulta, una plataforma online, una plataforma telefónica. Obviamente, de nuevo, estas herramientas no se adoptan e implantan sin una necesidad de un marco de apoyo fundamental, es decir, por el hecho de que haya una herramienta tecnológica disponible, la adopción por parte de profesionales y pacientes no está garantizada, y esta revisión de Wharton y Trisha-Gringal ya nos dicen que para que la adopción sea efectiva debería haber tiempo de sobra para formar al personal, compartir prácticas óptimas y debatir entre el personal y los pacientes acerca del impacto de estos cambios. Casi para terminar, un aspecto bastante negativo ha sido esta transferencia de recursos y de activos de la atención especial comunitaria a la atención especializada y lo que yo llamo ultra especializada, como el Hospital Nightingale Hospital, un hospital para personas con COVID, montado en 10 días y realmente surgido de la nada. Pero, por otro lado, aunque este hospital vio o atendió a unos 2.000 pacientes, las residencias de ancianos adolecían de recursos humanos o materiales suficientes. Por ejemplo, en el mes de abril a mayo, en las residencias de ancianos solamente en Inglaterra, uno de los 4 países del Reino Unido, pues se contabilizaron casi 10.000 personas, ¿no? Entonces, esa transferencia de activos, ese magnetismo hacia el hospital, pues no se vio reflejado luego en una transferencia reversa desde el hospital hacia la comunidad. En cuanto al aspecto profesional positivo, pues la flexibilidad demostrada por parte de enfermeras, estudiantes, jubiladas, ha sido fantástica. Esta flexibilidad se ha visto auspiciada por el organismo regulador, colegiador,
con la creación de un registro temporal para enfermeras estudiantes, jubiladas, un retraso en el proceso de validación y por parte de las enfermeras que ya se encontraban ejerciendo su disponibilidad para aprender nuevas técnicas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el mecanismo para hacer frente al pico de actividad en el que en la UCI, pues, por ejemplo, en la última fase, la fase de capacidad 4, en la que teníamos pensado cuadriplicar nuestra respuesta, 6 pacientes en UCI serían gestionados por una enfermera de UCI, 2 enfermeras con experiencia UCI previa, 2 enfermeras sin experiencia UCI alguna y un equipo de 4 sanitarios no enfermeros. Este modelo no sería posible o no hubiese sido posible o aceptable sin la presencia de la COVID, ¿no? En cuanto a esa visibilidad profesional, aquí está Ruth May, la enfermera en jefe en el Reino Unido, apareciendo en las ruedas de prensa diarias para informar a la ciudadanía acerca de la respuesta COVID. Pero por otro lado, el reconocimiento social del que hablaba antes la señora Bustamante, quizá ha fomentado una narrativa heroica y bélica que no sé si estoy muy de acuerdo con ella, ¿no? De nuevo, las enfermeras como ángeles, las enfermeras como héroes, las enfermeras sacrificadas literalmente en base a esa mortalidad mucho más acuciante en cuanto a los profesionales sanitarios, pero creo que hay un reverso negativo respecto a este reconocimiento social basado en esta narrativa, no en el reconocimiento social, sino en el reconocimiento social basado en esta narrativa. Y por último, creo que las enfermeras hemos fallado brutalmente en cuanto a nuestro liderazgo social y de abogacía de pacientes y ciudadanía. Como decía la señora Venegas, los determinantes sociales del COVID y de la respuesta al COVID han aparecido de una manera clarísima y diáfana en la epidemiología de la enfermedad, y la respuesta social en cuanto a medidas de confinamiento creo que ha dejado atrás a grupos ya de por sí marginados y en situación de riesgo, como personas sin techo, personas con empleos precarios, personas migrantes, y las enfermeras a nivel global y a nivel general no han ofrecido una respuesta profesional adecuada. Existe un mutismo sobre estas consecuencias indeseadas de la respuesta a COVID y hasta ahora las enfermeras no están hablando de equidad como si lo están haciendo otros profesionales que ya están ofreciendo modelos de atención. Y ya hemos escrito acerca de esta falta de liderazgo enfermero visible acerca de las consecuencias indeseadas de la respuesta a COVID. Espero no haberme pasado mucho de estos 15 minutos y que estos 15 minutos hayan sido interesantes, y agradezco una vez más a la escuela y a la red la oportunidad. Muchas gracias, Enrique. Sí, efectivamente nos quedas debiendo 2 minutos, pero está demasiado entretenido. Así que de todas maneras vamos a seguir recibiendo las preguntas y comentarios y los podemos retomar en la ronda final. Sobre todo, ¿no es cierto?, profundizar en lo de la equidad y la inequidad y el mutismo y cómo avanzar en eso. Así que muchas gracias, Enrique. Les dejo ahora a nuestra tercera panelista, es Carolina Coqueville Sepúlveda. Carolina es colega, enfermera matrona, con formación de postítulo y diplomado en el manejo avanzado de heridas, el curso LIN del Johns Hopkins Hospital, magíster en Administración y Gestión de la Universidad de los Andes. Nos acompaña hoy su subdirectora de enfermería, la área UC Cristo, que es un área interesantísima en términos de que se maneja no solo los centros ambulatorios, las tomas de muestra, la reáncora, es decir, hay una visión muy interesante que Carolina nos puede hoy día compartir. Así que adelante, Carolina. Muchas gracias, Claudia. Les voy a compartir. Muchas gracias. Bueno, muy interesantes los dos expositores anteriores. Lo que les voy a presentar es cómo nos adecuamos en la atención primaria en nuestra red Salud UC Christus frente a la llegada de COVID-19.
Primero contarles que nosotros somos una red ambulatoria, que nuestro propósito, bueno, es la gestión del cuidado del paciente, familia, su entorno de manera integral en las diversas áreas de nuestros servicios ambulatorios. Contarles, en el fondo es para contarles, para que nos conozcan, que contamos con diferentes programas de salud en los cuales participa y es líder la enfermera en cada una de estas áreas. Pacientes GES o pacientes Ley Ricarte Soto. También contamos con inmunizaciones, ¿cierto? Les voy a mostrar después nuestros vacunatorios. También programas de seguimiento por especialidades y en relación a la atención primaria y sus riesgos. También contamos con enfermeras líderes en los procedimientos de diagnóstico y en las unidades de toma de muestra de laboratorio. También gestión del cuidado domiciliario. Contamos con servicios de enfermería en domicilio. También contamos con enfermeras en diversos procedimientos y líderes en enfermería de endoscopía digestiva alta, por ejemplo, en unidades de hemodiálisis, en unidades oncológicas de quimioterapias ambulatorias. Por lo tanto, tenemos una amplia gama y como coordinación de toda esta gestión en el cual contamos con indicadores, que muy bien hablaban también que era importante contar con indicadores, es la gestión clínica a nivel centralizado, que es la subdirección de enfermería, y también que participa infecciones asociadas a la atención de salud. Nuestra red ambulatoria, UC Christus, es una red amplia en diversas comunas, no solo de la región metropolitana, sino que también en regiones. Ahí no les voy a entrar en el detalle, pero contarles que contamos aproximadamente con 500 consultas, 144 salas de procedimientos, 6 vacunatorios, y contamos con diversos modelos de atención de enfermería, en los cuales contamos con gestión de caso de paciente, también atenciones integral de adulto pediátrico, y gestores de enfermedades crónicas o por riesgo, en los distintos ámbitos. Lo importante es que una red bien extendida geográficamente. Pero aquí está nuestro protagonista del día de hoy, que tiene que ver con el liderazgo y la llegada de nuestro amigo COVID, ¿cierto? Y nosotros ya veíamos en enero, finales de enero, que se venía en Europa, ¿cierto, Enrique? Ya partieron allá en Europa, y veíamos, bueno, obviamente en Asia, pero nosotros veíamos que teníamos que empezar a armar un engranaje, y ahí les muestro en el fondo la imagen del engranaje, de ponernos dedicadas full time a este tema, porque veíamos que era algo prioritario, que aunque estuviera sucediendo en otro país, podía llegar, porque sabíamos que era una posibilidad. Por lo tanto, nos embarcamos en esta navegación rápidamente, porque el liderazgo de enfermería en realidad, y los que estudiamos enfermería, sabemos que lo más importante, que estamos tan como preparados a que frente a una contingencia tenemos que actuar. Por lo tanto, tuvimos que empezar a organizar e implementar. ¿Cómo nos organizamos en esta red tan amplia, tan extensa? Primero teníamos que conocer nuestras guías ministeriales, las guías de la Organización Mundial de la Salud, informarnos, y empezar a implementar los protocolos internos. ¿Cómo empezamos a implementar los protocolos internos? A través de nuestros comités de infecciones, de todos los conocimientos que al principio eran pocos, en realidad pocos los conocimientos que existían incluso al nivel de Organización Mundial de la Salud, pero tuvimos que armarnos y armar nuestros propios protocolos internos, y prontamente nos pusimos a difundir esos protocolos internos y capacitar a todos los estamentos. Ahí contarles que usamos todos los medios digitales. Sabemos que el medio digital es el más rápido de poder implementar. Estamos hablando antes de que nos llegara la pandemia. Por lo tanto, sabíamos que el foco de nosotros era cuidar a nuestros pacientes, familia, a los colaboradores, y a los colaboradores no solo clínicos, sino que también el personal administrativo que está con nosotros. Por lo tanto, tuvimos que mandar, y ahí yo creo que a muchas personas que están en este seminario sabrán que tuvimos muchas diferencias, ¿cierto?, de criterio,
de criterios de inclusión, de cuando era un paciente sospechoso. Bueno, y tuvimos que mandar varios comunicados a través del Comité de Infecciones Intrahospitalarias también, y crear flujogramas. Y enfermería es bien didáctica, y hemos aprendido en la escuela también a tener algunas infografías y poder de esa forma penetrar más en lo que pasa en cada centro, en cada área. Recuerden que todas nuestras áreas son bien disgregadas geográficamente, por lo tanto teníamos que crear elementos simples y rápidos de accionar. Y empezaron las capacitaciones en todas las áreas a nuestros colaboradores, preparándonos, ¿cierto? Y ya frente a la llegada de COVID-19, y también capacitar a las áreas de servicio. Ahí enfermería fue líder, a través también de la Dirección Corporativa de Enfermería, y también en ayuda y colaboración de la escuela, de generar material informativo y también elementos de capacitación fáciles para nuestro personal y también para áreas de aseo, por ejemplo, o otras áreas con los cuales son servicios, pero están implícitos dentro de nuestras áreas ambulatorias. En total, nosotros presencialmente, 176 colaboradores, y por e-learning, que fue la mayor parte del tiempo, 725, y de hecho la malla quedó a permanencia, la malla de capacitación al personal. Aquí incluye obviamente todo el personal, incluido también médicos, enfermeras, asistentes, administrativos también. También enfermería tuvo que ser líder en la educación al paciente y familia. En nuestras áreas ambulatorias, el volumen de pacientes que entra y sale de nuestros centros es alto, pese a que tuvimos una baja, y se los voy a mostrar, pero lo más importante, y sabíamos que el paciente que tuviera alguna consulta y tuviera que retirarse a domicilio, iba a tener que tener alguna educación de cómo cuidarse, y prontamente también generamos este material educativo al paciente, y materiales también educativos, y vimos que la señalética era muy importante en todas las áreas, y todavía sigue siendo y seguirá siendo en todas las áreas ambulatorias con respecto a la educación de ellos. Por lo tanto, hay medios didácticos variados. También nuestros protocolos clínicos de atención. Enfermería lideró protocolos clínicos, y que también estaban en red, ¿sí? O sea, siguen estando y van a estar. En relación a hospital, muchos protocolos de hospital que también a través de la Dirección de Enfermería los pudimos realizar y confeccionar de manera global. Un ejemplo, como un protocolo frente a una defunción de un paciente, porque veíamos que si realmente el COVID exacerbaba nuestra capacidad clínica de hospital, en algún minuto íbamos a tener que quizás contar con algunos pacientes, ojalá que por suerte nunca los tuvimos, pero podría ser que contáramos con pacientes y con defunciones en otras áreas. Entonces eso se transversalizó, y eso fue muy positivo, y todavía sigue siendo. Y aquí nosotros lo subimos a una plataforma en el cual están todos enterados de los protocolos. Dentro de los protocolos también está el manejo interno de los funcionarios, de los colaboradores, como en una sala de estar, cuántas personas pueden estar, que no se produzca un contagio interno, porque también habíamos visto que existía la posibilidad de los funcionarios que se contagiaran, y también los tuvimos. Por lo tanto, esto es un refuerzo constante. Aquí en la actividad a nivel red, el número de casos confirmados que iba aumentando, iba creciendo en el ambiente intrahospitalario. Y por otro lado, que en la flecha azul, disminuye en la actividad en el ambulatorio, porque las personas ya se realiza un aislamiento físico, ¿cierto? No social. Por lo tanto, tuvimos menos pacientes que llegaron a nuestras áreas ambulatorias, exceptuando, y ahí lo dejé, que Centro del Cáncer, gracias a Dios, nunca bajó la actividad, bajó un poquitito, pero nunca bajó del todo. Y también las unidades de diálisis, algunas unidades críticas, son unidades críticas en el área ambulatoria, donde sí o sí tenemos que mantener la máxima precaución de los contagios. Por lo tanto, frente a este diagnóstico que vimos con los números, que es muy importante siempre contar con estos números,
vimos que teníamos que realizar alguna acción. Por otro lado, en el gráfico abajo a la izquierda, se puede ver que la actividad de PCR en nuestras tomas de muestra realmente fue increciendo. Actividad que estuvo centrada y que todavía sigue siendo central en la captación de los pacientes sospechosos, potenciales o COVID definitivamente. Por lo tanto, frente a este diagnóstico, aumento en hospital, disminuye en algunas áreas de ambulatorio, tuvimos que realizar un plan de acción de enfermería de contingencia. Y eso fue a nivel red. Por lo tanto, lo que se hizo fueron sinergias, y lo que sigue siendo sinergia entre el ambulatorio y el hospital, y también entre áreas. Y los dos expositores anteriores han nombrado eso de contar con estas sinergias interdisciplinarias, interáreas, y entre nosotros como cuerpo de enfermería, ¿sí? Ahí podemos ver, les puse una imagen de un laboratorio clínico, una enfermera, un ejemplo, esto es un ejemplo de muchos casos que tuvimos, ¿cierto? De la gran masa de enfermeras que fue a apoyar al hospital, pero que también enfermeras de toma de muestra, de una unidad de toma de muestra, fueron voluntarias para poder apoyar al hospital, lo cual tuvimos que contar ahí con un programa de capacitación especial, también con niveles, y eso fue bastante positivo, ese apoyo. Por lo tanto, enfermeras ITENS de ambulatorio hospital, y este fue un trabajo en red con capacitaciones como les he nombrado recientemente. También, por otro lado, se conformaron teams, y estos teams fueron de apoyo. Grupos de enfermeras que se capacitaban en algunas áreas o eran expertas en algunas áreas y que iban a apoyar a hospital. Porque en hospital, y ahí vemos un paciente ventilado, en hospital, en las unidades de intensivo y las unidades de intermedio, en las cuales las unidades de intermedio tuvieron que tener pacientes más complejos de lo habitual, faltaron manos definitivamente, algunos también funcionarios que contrajeron COVID, por lo tanto el ausentismo era mayor, entonces hubo que recurrir a más manos de enfermería, cabezas de enfermería, nuestro cuerpo en apoyo de ambulatorio a hospital en el momento peak, como dijo Pía, en el junio negro, ¿cierto?, de la pandemia. En ese minuto tuvimos que activar estos teams y que ojalá nos vayan a quedar para siempre la conformación de estos teams frente a la contingencia, y de preparación de medicamentos, en los cuales las unidades de intensivo ayudaban a las enfermeras en la preparación de medicamentos, porque sabemos que se pueden demorar 20 minutos en preparar, ¿cierto?, una infusión de drogas al paciente. Por lo tanto, ese fue un team. Otro team de apoyo a médico quirúrgico, porque las enfermeras de las unidades más básicas tuvieron que elevarse a las unidades más intensivas, entonces nosotros apoyamos las unidades de médico quirúrgico, y también expertas en el manejo de heridas, que fueron en algunos horarios a apoyar, porque los pacientes realmente requirientes, sabemos todos, los pacientes en prono, los pacientes en supino, tienen mayor riesgo de lesiones por presión, y esos pacientes, el manejo de heridas toma mucho tiempo también. ¿Sí? Un buen manejo de heridas, una curación compleja, por lo tanto también fuimos en apoyo. En ese team me sumé. También en el área hospitalizada, o sea, en el centro áncoras, que son nuestros centros de salud familiar que tenemos en algunos sectores de la ciudad, contamos con tres centros, CESFAM áncoras, de APS, de atención primaria en salud. Finalmente, el sistema de salud estaba bien congestionado, por lo cual el riesgo de que estos pacientes quedaran en una ambulancia o quedaran fuera de los servicios de salud esperando muchas horas era muy alto. Por lo tanto, en el servicio de salud, de atención primaria, en el CESFAM específicamente, Juan Pablo II, se implementaron 6 camas de hospital, ¿sí? O 6 camas de hospitalizados. Esas 6 camas de hospitalizados, y eso fue un trabajo bien bonito, fue muy rápido, porque en un fin de semana se logró armar, fue ayuda de toda la red, con camillas de algunos centros que apoyaron, también nuestra unidad subdirección centralizada apoyó, y también la dirección corporativa con los protocolos, que contamos protocolos en hospital al CESFAM, pensando, y la mayoría que está aquí sabrá que nosotros que somos de ambulatorio, pocas veces hemos estado en hospital, y tuvimos que implantar un sistema hospitalizado rápido en 2 días, 3 días, en estos CESFAM. Por lo tanto,
un gran logro del equipo, finalmente también con la dirección, ahí sale la directora también, porque fue un equipo muy bonito de trabajo, es un equipo muy bonito de trabajo. Tuvimos 24 pacientes hospitalizados, por suerte, gracias a Dios, no hubo necesidad de continuar con eso. También en los centros de salud familiar, CESFAM, en los centros Áncora, tuvimos que generar también algunas actividades más críticas, dejar actividades críticas por el confinamiento, controles sanos del primer semestre, inmunizaciones en toda nuestra red. Los vacunatorios permanecieron abiertos porque sabemos que es un área sensible, clínicas de lactancia, control de personas con enfermedades crónicas descompensadas y curaciones de pacientes más complejos. En los centros Áncora, el seguimiento de los pacientes se realizó a 3.000 pacientes aproximadamente de COVID a través de teleseguimiento y visitas domiciliarias. Ahí les muestro la imagen de nuestra enfermera a toda prueba en las distintas áreas y aquí en visitas domiciliarias. También tuvimos que adecuar nuestras atenciones con foco en el paciente. UTM, las unidades de toma de muestra, nuestras enfermeras y TENS se dispusieron a realizar tomas de muestra de COVID al auto. El centro del cáncer tuvimos que cerrarlo, producirle como un sello en el cual los funcionarios, los colaboradores, no podían ir a almorzar o salir porque tenían mucho riesgo de contagio y el paciente realmente necesita estar inmunoprotegido. Por lo tanto, lo tuvimos un tiempo como libre 100%, tratando de que fuera 100% libre de COVID. También el tema y el domiciliario. Nosotros como el paciente está confinado, toda nuestra atención ambulatoria, gran parte de nuestra atención ambulatoria se borjó hacia los procedimientos domiciliarios y las visitas domiciliarias, y también nos dio la oportunidad de algo que no lo teníamos contemplado anteriormente, que es la teleenfermería. Y teleenfermería en pacientes crónicos, diabetes mellitus, en pacientes con artritis reumatoidea, en algunas patologías complejas que el paciente no puede salir del hogar y que esto es algo que en realidad lo tenemos que seguir potenciando y como sabemos que el COVID por ahora va a estar con nosotros, lo vamos a seguir potenciando. También la implementación de las zonas de triage. Y esto es básicamente contar con una atención segura y que en nuestros ingresos podamos segregar o ver la forma de que estemos más seguros, ¿cierto? Los colaboradores y los mismos pacientes. Y aquí la colaboración de todo el equipo de TENS enfermeras y todo el equipo en realidad de las zonas. ¿Caro? Aquí también, sí. Disculpa, ya estamos un poquito ya pasados en el tiempo. Te propongo, lo dejamos hasta aquí para iniciar la ronda de preguntas. A lo mejor, no sé cuál es el tema, yo me había embalado porque tengo una parte de mi corazón puesta en el áncora, pero entiendo que también tenemos que seguir con la mesa redonda. A lo mejor dejamos alguno de tus últimos puntos de la presentación. Lo voy a... Sí. ¿Sí? Lo termino porque ya terminó. Ah, perfecto. No hice la técnica, voy a terminar. Ya terminó. No, y aquí lo más importante, lejos del trabajo en equipo, interenfermería y con otras áreas. Y lo que hemos aprendido son las miradas transversales, que la vida es un cambio y seguiremos cambiando, la creatividad, el liderazgo de enfermería en la creatividad, el foco lo pusimos en el paciente, los colaboradores, pudimos agilizar algunos procesos, tuvimos que correr, ¿cierto?, en algunas instancias, y bueno, el liderazgo de enfermería, y ahí está nuestra lamparita de Florence. Eso. Muchas gracias, Caro. Sí, pues la Florence nos sigue inspirando. Vamos a partir ahora con nuestro espacio de mesa redonda. Van a ver ustedes en la pantalla a todos a nuestros panelistas. Les propongo, les voy a dejar planteada una pregunta a cada uno para iniciar y después seguimos recibiendo más preguntas o a lo mejor derivaciones o comentarios de esta primera ronda. Entonces les voy a dejar plantear las preguntas. En primer lugar, Pía, dejarte planteado, bueno, decir también, en honor a la verdad, que recibimos felicitaciones
por sus presentaciones, fueron muy bien recibidas, muy buenos comentarios, el entusiasmo, el compromiso fue destacado, así que también mencionárselo. Y Pía, surgió el interés sobre tu opinión del plan paso a paso que está, ¿no es cierto?, que estamos viviendo aquí en Chile, que cómo evalúas tú la posibilidad, la posibilidad de que se pueda detener la cadena de contagio a través de este, y en qué medida. Y también surgió la duda de, más bien, la curiosidad por el rol de enfermería. ¿Cómo ves tú el rol de enfermería en estas residencias sanitarias? Te dejo esas preguntas planteadas. Enrique, nos gustaría, a propósito de este último tema que tú nos esbozaste, de este silencio de la enfermería frente a algunas a estas situaciones de COVID, ¿cuál piensas tú que debería ser la estrategia de comunicación del liderazgo, ya que estamos en este tema del liderazgo de enfermería que nos motiva en este webinar, para abordar esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles serían tus sugerencias, tus recomendaciones o lo que estás soñando? Y Carolina, te dejo planteado en toda esta vorágine de sinergias, cambios, ¿cómo han visto tú, si se ha podido hacer alguna evaluación de la percepción de carga de trabajo, si ha habido que implementar algo que tenga que ver con la protección emocional o apoyo para tus equipos de enfermería? Nos gustaría si nos pudieras compartir algo sobre eso. No sé si alguno quiere empezar. ¿Por dónde partimos? No sé qué quiere partir, mira que Tía, ¿te somos parece? todos muy caballeros. Todos somos muy caballeros Sí, muy educados. No sé. dale, Pía. Dale. Ya, creo que las preguntas, mira, estoy abriendo una videoconferencia porque estamos activando los facilitadores sanitarios de Brigada de Educación, sí que está haciendo eso, pero mira, yo creo, ya, primera pregunta respecto al paso a paso. Yo voy a copiarle el estilo un poco a Enrique, y creo que lo debería haber dicho al principio y a los programas de televisión y lo que fuera. Toda mi opinión, Eso es lo que estamos esperando, tu todas opinión. las opiniones Muy respecto bien. son personales y no contemplan y no corresponden a la institución en la cual, pero no me gustaría ser poco adecuada y correcta, y yo creo que es un tema que todos estamos trabajando, todos también como técnicos entendemos, y bueno, volver a repetir acá la información, o sea, estamos en una pandemia sociosanitaria y entender el paso a paso como una respuesta también a la ciudadanía en cuanto a que no todo es COVID, ¿ya? Y al mismo tiempo, además de no todo es COVID, también hay otros determinantes sociales que están detrás y de fondo. Yo creo que sin querer con Carolina y con Enrique tuvimos como que nos introdujimos en cada uno de los temas, entonces en ese sentido también entender que hay que ir poniéndole lógica social y sanitaria a la pandemia. Entonces esa es mi respuesta al paso a paso, muy políticamente correcta por lo demás. Respecto al rol de residencia sanitaria, o sea, a ver, hoy en día la dirección de residencia sanitaria también está a cargo de una enfermera que es Camila Botelli, pero también al mismo tiempo entender no solamente que la estrategia de aislamiento, yo lo que comenté también en mi presentación y espero haber sido enfática y clara, es que la pandemia no se trata solamente con una estrategia, no es solamente una dimensión del TTA, por ejemplo, sino que es multidimensional, y en cuanto nosotros como profesionales de la salud, y en nuestro caso como enfermeras y enfermeros, comprendamos esa situación, vamos a poder trabajar también en esto. A mí me gustó mucho lo que dijo Enrique, también incorporándolo con lo que Carolina presentó, que hace referencia a que en el fondo tenemos que adaptarnos. El e-health ha sido clave, la práctica avanzada de enfermería, el cómo acompañamos y el cómo... yo no me voy a olvidar nunca que en enfermería, en enfermería, en primer año de enfermería, nosotros nos enseñaban que el etos profesional, todas las carreras de salud tienen, o las carreras en general profesionales, tienen un etos profesional. Ya el etos profesional es el por qué ser, o el ser, es un tema filosófico. El etos profesional de enfermería es el cuidado, y el cuidado hace referencia desde hacer un protocolo adecuado hasta tener y hacer en el fondo el e-health
que esté activado. O sea, nosotros con pie diabético, de acá de estar escuchando también una gran referente, Carolina Neira, con el tema de pie diabético, ella ha empujado mucho el tema, desde atención primaria, desde enfermedades no transmisibles. Ella ha activado todos los puntos de e-health del hospital digital en su momento. ¿Cómo nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos? Hoy fue la pandemia, nosotros nos han tocado terremotos, nos han tocado el aluvión, y ahí está el ethos profesional de enfermería, es el cuidado. Y en ese cuidado nosotros tenemos la capacidad de poder ver cómo llegar a cuidar mejor a la persona. Creo que esa es la clave. Entonces, respecto a la pregunta de residencia, perdón que me haya dado esta vuelta, pero residencia es una forma, y el rol de enfermería es el cuidado. Y el rol de enfermería en residencia es desde hacer un protocolo adecuado, de tener la capacidad técnica en el fondo, de estar ahí con el paciente, de los medicamentos en el caso de los crónicos, las personas en situación de discapacidad, cómo activo la red, o cuando el paciente se da de alta, ¿tendrá comida, no tendrá comida? Todos esos factores está controlado si es un paciente con enfermedades no transmisibles, persona mayor, tiene una red de apoyo que lo pueda apoyar. Entonces, creo que en residencias sanitarias y en todo el quehacer de enfermería, ya estemos en el hospital, ya estemos en APS, ya estemos donde estemos, es cuidar. ¿Ok? Eso es como mi mensaje. Esperar esa clave. Y respondí a las dos preguntas. Sí, excelente. Muchas gracias, Pía, y vamos a alcanzar a hacer otra ronda más. Así que ahí, mantente ahí. Muchas gracias. Enrique. Gracias por la pregunta y enhorabuena a todas las panelistas, por supuesto. Quizá yo complementaría un poco lo que acaba de decir Pía acerca del cuidado y centrado en la persona. Claro, en una pandemia y siendo una persona que ama la salud pública, el salubrismo, formada en salud pública, el salubrismo, mis pacientes no son el paciente que tengo enfrente. Mis pacientes son mi comunidad, mi barrio, mi país, mi continente, vuestro país, el planeta, ¿no? La enfermería planetaria que va tomando cada vez más sentido y más cuerpo. Entonces, creo que mi concepto de líder es la persona que lo cuestiona todo, que piensa en cuáles son las consecuencias de cada decisión que tomamos y que afronta esas consecuencias de manera con tranquilidad. Entonces, cuando hablaba del mutismo de las enfermeras a nivel global y profesional, estaba pensando en, por ejemplo, hemos incorporado estudiantes de enfermería en primera línea. Hacía falta mano de obra, hacían falta trabajadores, como decía Carolina. Era una necesidad que había que responder, pero desde mi punto de vista, el rol de un líder es pensar cuáles son las consecuencias que esta integración de los estudiantes puede tener en su desarrollo profesional, en su desarrollo personal, en su desarrollo emocional, cuáles son las posibles consecuencias para su formación, qué ocurre con el burnout profesional, la quemazón. ¿Es justo desde un punto de vista ético que estas personas se vean casi forzadas a incorporarse en la respuesta a COVID? Es un ejemplo. Entonces, como líder, me gustaría que nuestros líderes pensasen, esta es la situación, esta es la solución y estas son las posibles consecuencias de esa situación. Igualmente, el confinamiento, una respuesta semi-epidemiológica a un problema, a la pandemia, perfecto. Pero me gustaría que las enfermeras, porque otros grupos profesionales sí lo han hecho, al menos invirtiesen cierto tiempo y energía en pensar cuáles son las consecuencias de estas medidas para las personas más vulnerables, para las poblaciones más vulnerables. Como ya decía, sin techo, desamparados. ¿Es posible que una persona con 3 trabajos precarios pueda no utilizar el transporte público? ¿Es factible? ¿Tienen un vehículo propio? ¿Pueden no dejar de trabajar? ¿Pueden teletrabajar? Y hemos visto una cantidad ingente de artículos hablando de gradientes sociales en cuanto a movilidad, como decía Pía, y gradientes sociales en cuanto a adopción de las medidas de protección. Si soy una limpiadora que voy de casa en casa limpiando y necesito hacer 4 casas diarias, ¿puedo teletrabajar? Entonces me gustaría que al menos las enfermeras líderes pusieran no el grito en el cielo, pero dijesen cómo vamos a apoyar a las personas más vulnerables, las personas que se confinan en casa y no reciben ningún tipo de sueldo. ¿Qué medidas
gubernamentales podemos articular para mitigar el impacto de la pandemia. Entonces, creo que ese silencio ha sido bastante dañino porque no espero que tengamos soluciones ni respuestas, pero sí creo que deberíamos siempre tener las preguntas adecuadas para estas situaciones. Que Y no es muy ahí, ¿a quiénes vislumbran tú hace este llamado? ¿Quiénes son las enfermeras líderes? ¿Quiénes podrían ser? Claro, quizá tenemos que diferenciar entre los líderes formales, las líderes Mm, formales que, como mm, decía, han tenido cierta visibilidad, pero es cierto que han sido también muy subservientes a otro tipo de estamentos. Pues, por ejemplo, no han sido un contrapeso a ciertas decisiones del gobierno, desde un punto de vista técnico no han aparecido en el grupo de expertos, son las líderes formales que tienen un rol, pero cada una de nuestras participantes, panelistas, cada una de las personas con las que trabajamos somos líderes informales y somos modelos de rol para otros profesionales en la ciudadanía y otro tipo de trabajadores. Entonces, desde ese punto de vista informal, creo que es nuestra responsabilidad el pensar, el preguntar, el escribir acerca de implicaciones, el asociarnos y el formar parte de tener ese activismo político, no con la gran P de política, sino como activista por el bien de nuestros pacientes, comunidad, sociedad, y creo que ese rol es fundamental, es el quinto rol de una enfermera, ¿no? Asistencial, docente, gestor, investigador, y yo siempre añado abogacía del paciente como abogacía. quinto rol esencial, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Enrique, interesantísimo. Acá vamos a tener, por ejemplo, una experiencia en la propia red de salud y nuestra escuela respecto de la incorporación de estudiantes, y es un gran tema, así que al menos para que nuestros participantes hoy día se lo dejen anotado por ahí, en un post-it, y no podemos dejarlo. Ahí está. ¿Sí? Gracias, Enrique. Caro, con tu pregunta, cuéntanos. Sí, está bien enlazado también con lo que dice Enrique, que en realidad hay una preocupación constante de qué pasa con los equipos clínicos, con los equipos que están a nuestro, que trabajan con nosotros, porque efectivamente la vorágine, ¿cierto?, de todo esto puede pasar la cuenta, por lo tanto también es la abogacía de nuestra gente. Y eso nosotros como institución, como red de salud, contamos con apoyo psicológico, contamos con algunos elementos, no voy a entrar en el detalle, pero existe una red dentro de la institución de apoyo en algunos casos más complejos, y también como enfermería tenemos planificado estos 3 meses que quedan, planificado todo lo que es el reconocimiento, la valoración a todo el trabajo realizado y también la contención de nuestros equipos, pero eso sí está contemplado. De hecho, en la misma presentación, uno de los focos siempre ha sido el cuidado a nuestros colaboradores, o sea, desde el punto de vista de que sean capacitados desde los elementos de protección, y también frente a esta vorágine, efectivamente tenemos contemplado dentro de estos 3 meses que quedan de aquí a fin de año. No sé si te contesté, Claudita. Muchas gracias. Se quedó. Sí, sí. Pero muy en línea con lo que dice Enrique. Estamos ya en una pregunta más. Sí. Propongo una pregunta más, aprovechando nuestros panelistas y la paciente participante. En relación a la comunicación de riesgo, es súper interesante que tú mencionaste en tu presentación. Esta relación con No sé comunicación si de tengo riesgo problemas con y escuchar, gradiente de lo de... No sé si me escuchas. no sé si se escucha bien o yo tengo problemas. No, no se escucha Yo te bien. escucho bien. Si Ah, quieres, si sí. quieres escribir la pregunta en el chat, yo lo estoy leyendo. ¿Se dieron cuenta que estaba innovando hasta la presentación? Son los detalles de un programa en vivo. Sí. Si escriben en el chat, yo estoy leyendo ahí el chat. Oye, ahí hay un tema respecto Ahí a... volví, ¿no? Ahí sí. Ya.
Seguimos con los problemas técnicos de audio. Sí. Ya. ¿Me escuchan a mí? A lo mejor hablo yo. ¿Me Sí. escuchan? ¿No? ¿Todavía no? Sí. Sí, ahí no, Oscar. No, Sonia. 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 Ah, Escuchamos. estamos hablando las dos, sí. Bueno, no sé si, Claudia, escribiste la pregunta, si había una pregunta que faltaba para Pía, ¿entiendo? ¿O damos por finalizada la sesión? Sí, parece que ya no había más preguntas. Bueno, solo agradecerles en nombre también, Claudia, pucha, lástima, te quedaste los últimos minutos. Agradecerle a nuestra maravillosa moderadora, Claudia Bustamante, a los excelentes panelistas, y yo creo que todos nos vamos también con mensajes, con tareas. Yo creo que una de las cosas también que todos nombraron, y era una de las ideas, fuerza de esto, era como cómo podemos ser líderes desde nuestras distintas áreas de trabajo. Hoy era el ámbito más ambulatorio, y vimos también en todas sus presentaciones que podemos ser innovadores, podemos ser creativos, pero también me quedo con ese mensaje de que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Yo creo que tenemos que estar en las mesas de decisiones, tenemos que tener un rol más activo, y también esa es responsabilidad de cada uno de nosotros, no solo de los líderes formales, sino que también de todos esos, uno puede ejercer mucho liderazgo, incluso desde lo asistencial o desde el rol que uno desempeñe. Así que dejarlos invitados a nuestro segundo webinar, que después vamos a tener también el próximo miércoles, así que va a estar muy interesante. Les agradezco nuevamente a todos su participación, y a todos los que estuvieron escuchando este webinar, los dejo invitados para el siguiente, que estará muy interesante también. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Por la presentación y la Gracias oportunidad. a todos. Sí, muchísimas gracias a todos quienes están conectados, que nos acompañaron, y a nuestros panelistas también. Que tengan buena tarde. Los panelistas se pueden quedar 2 segunditos, por favor. Cuenten con